Empate con sabor de derrota del Borussia Dortmund en lo que fue el debut del equipo en esta edición de la UEFA Champions League. Fue 4-4 frente a la Juventus en Turín y en un partido que dejó mucho que analizar, dejó mucho, por supuesto, que también reprocharle al equipo por lo que fue ese final del partido en el cual al minuto 93 iba ganando 4 y lo termina empatando 4-4, un resultado lógicamente que deja una sensación muy pero muy amarga. Así que en este video vamos a hablar un poco de lo que dejó el partido, de ver cuáles son los problemas que siguen apareciendo dentro del equipo, qué futbolistas tuvieron un buen partido y demás. Hablamos de esto mucho más. Ahora sí, comenzamos. Debut amargo para el Borussia Dortmund por lo dicho, porque se les termina escapando un partido insólito sobre el final. Como decía antes, a casi 3 minutos para que termine el partido, iba ganando por 2 goles de diferencia, así como escuchan, y lógicamente sabemos que el resultado final fue de 4-4, en un partido que fue muy diferente en cuanto a sus tiempos. El primer tiempo vimos un encuentro que si bien fue parejo en toda su totalidad, en los 90 y pico minutos que se jugaron, la primera parte por ahí no fue la mejor, fue más aburrida, una diferencia muy o una diferencia abismal con lo que fue después el complemento, pero en esa primera parte que volvemos a ver un poco más de lo mismo por parte del Dortmund, de este equipo de Kovac, que tiene tenencia, que es un equipo de mucha posesión, que tiene la pelota, que la circula, pero que no tiene sorpresa, que esto lo hace todo muy lento, que es un equipo al cual le falta profundidad, que le falta fútbol, le falta generar, le falta justamente ese número 10 que tanto yo hablaba o tanto insisto cuando hablo del equipo, de que le faltaba ese futbolista que ayude a que la pelota o que haya fútbol, de que pueda unir a los volantes con el resto de delanteros. Hoy, a partir del esquema que puso el croata, veíamos ese 5-2-3, porque eran 5 defensores, 3 delanteros, el caso de Beyer, de Adeyemi y de Girassi, y 2 mediocampistas, el caso de Savitzer y de Félix Enmecha. Entonces es muy complicado que un equipo, a partir de solamente 2 mediocampistas y un equipo bastante partido, pueda generar algo de peligro. Porque además, teniendo a jugadores como Beyer y como Adeyemi, que no son futbolistas de corte creativo, en el caso de Adeyemi más un segundo punta, más un extremo, de sí, cambio de ritmo, de acelerar la jugada y demás, que es cierto que dentro de todo tuvo un buen partido, pero no es un jugador que te vaya a ayudar en la generación de dentro de esa generación de fútbol, de juego, que es lo que realmente necesita el equipo. Y el caso de Bayer es más, más un delantero, es más delantero que Adeyemi incluso, que tampoco es un jugador que te va a aportar mucho dentro de su último tercio, más allá de alguna combinación, de alguna jugada en la que pueda explotar con espacios. No es un 10, ni se le acerca. Por eso siempre mi gran crítica al mercado fue que el club se gastó 50 millones en John Bellingham y en Chuemeca, que son futbolistas, no digo de un corte parecido, no digo que son perfiles exactamente iguales, pero sí comparten varias características y que ninguno es un 10 al uso, ninguno es un mediapunta típico y ninguno es el perfil de futbolista que necesitaba el equipo. Además estamos viendo que el caso Chuemeca está jugando poco, producto de que físicamente sabemos que es un futbolista bastante frágil, por así decirlo, y en el caso de Bellingham estamos viendo que Kovac está decidiendo poner a Enmecha o a Bellingham, no a los dos juntos. ¿Por qué? Porque entiende, y me hace que está muy claro, que son futbolistas bastante parecidos, que se sienten más cómodos jugando un poquito más retrasados, que no son número 10, que no son media punta, sino que son medio centros, por ahí con alguna mínima diferenciación, pero que su rol o su función dentro del equipo es más o menos la misma. Lo estamos viendo como Bellingham, si bien en ese partido ante el San Paulo jugó más de media punta y se sintió totalmente incómodo, totalmente ajeno a esa posición, es un jugador que se siente cómodo jugando dentro de ese doble pivote, jugando al lado de un 5, que en este caso está haciendo Savitzer. Y en Mecha parecido, es un jugador que jugando más adelantado, jugando de espaldas no se siente cómodo, es un futbolista que tiene que ver el fútbol más de cara, que tiene que tener panorama para filtrar, para organizar un poco, para romper líneas, para filtrar algún pase, para tener llegada y demás. Entonces son jugadores que dentro de su estilo son bastante parecidos, por eso el croata está decidiendo poner a uno u a otro. Y dentro de ese contexto, el Mecha está funcionando mejor, porque hoy incluso creo que tuvo un partido correcto, hace ese golazo para el 2-1 en la segunda parte, un remate de afuera del área. Un jugador que viene sumando buenos minutos, porque recordemos que venía a marcar un gol ante el Unión Berlín la fecha pasada por Liga, venía también de sumar buenos minutos ante el San Pauli entrando desde el segundo tiempo, así que es un jugador que bueno, está encontrando buenos rendimientos cuando le toca jugar, por eso hoy es titular por encima de John Bellingham. Pero volviendo a lo que es el funcionamiento del equipo, que antes hablaba de que es un equipo con muy poco mediocampo, porque son solamente dos futbolistas, es muy difícil que el equipo pueda jugar así, pueda generar fútbol, pueda tener sociedades, pueda jugar por dentro y demás.
el primer tiempo fue eso, fue un equipo de mucha tenencia, con un 57% de posesión, pero casi sin remates al arco. Tuvo dos que ninguno fue dentro de los tres palos, ninguno significó una tajada de Di Gregorio. Y vimos más de lo mismo, esa tenencia más espesa, posesiones muy largas pero que no llevan a ningún lado, un equipo que no termina de profundizar. Svensson no tuvo un buen partido, Couto tuvo alguna cosita, es cierto que en la segunda parte hace un muy lindo gol, marca su primer gol con el conjunto negro y amarillo, pero tampoco es un gran partido, un partido correcto sin más, pero tampoco fue o aportó demasiada profundidad por su costado derecho. Entonces fue un equipo en esa primera parte tuvo la pelota, pero las ocasiones y el mayor peligro fue de la Juventus, que sí, tuvo un remate con Thuram que saca casi al comienzo, después acercamientos que por ahí no fueron ocasiones tan claras, pero sí fueron acercamientos que llevaron peligro al arco de Kobel y demás. Entonces, la Juventus, sin tener tanto la pelota, sí supo cómo eh, generar más peligro al Dortmund. También con una postura más reactiva, vimos como el equipo de Igor Tudor tiene esta propuesta de ceder la iniciativa, apostar más al contraataque, a los espacios. Por eso jugó Penda, que no tuvo un buen partido. Por eso jugó Jonathan David, lógicamente Gillis y demás. Pero bueno, dentro de ese contexto fue un primer tiempo bastante parejo, con muy pocas situaciones y con un Dortmund, que es lo que vamos a analizar, como decía antes, que volvemos a ver un poco más de lo mismo. Y la segunda parte sí fue un descontrol, fue un partido que se rompió totalmente con ese gol casi al arranque, ese gol de Adeyemi, una muy buena jugada con Guirassy, que termina con un muy buen remate del ex hombre de Salzburgo, un remate cruzado. Bayer antes del gol de Adeyemi había tenido una chance muy clara, una pelota que había dado en el palo, porque vimos que el Dortmund en la segunda parte sí salió con más ímpetu, con más energía. Creo que Kovac, lógicamente, habrá pegado un par de gritos importantes en ese entretiempo. Y bueno, el equipo terminó reaccionando de buena manera, más allá de que después del final del partido sabemos cómo fue, pero en cuanto a cómo salió plantada la segunda parte, sí vimos otro Dortmund que encontró con ese gol de IM lo que fue el 1-0. Un gol que también significa un poco, o que es un fiel reflejo de lo que es este equipo de Kovac, que en la primera parte no ha generado prácticamente peligro, pero que en la primera o segunda que tuvo en la segunda parte la terminó marcando. Es un equipo muy eficaz, que más si vemos los números, son 10 remates, 5 al arco, hizo 4 goles, una eficacia totalmente y muy abrumadora. La única que no convirtió fue una de Girassi, que fue inmediatamente al gol de Adeyemi, que podría haber sido el 2-0, que saca muy bien de Gregorio, pero después es un equipo muy eficaz, es un equipo que se basa en eso, que es una muy buena virtud en aprovechar esas buenas oportunidades, pero también habla de que le cuesta generar peligro, ¿no? Sobre todo en estos partidos un poco más ante equipos lógicamente de más nivel, diferente a lo que se encuentra por ahí en Bundesliga con Unión Berlín, con lo que fue el otro día el partido ante el Heidenheim y demás. Pero es esto, el Dortmund de Kovac es esto, es posesiones largas, tenencia que no sorprende, o que no tiene sorpresa, no tiene profundidad, sin mucha movilidad, pero que así todo, por los futbolistas que tienen ataque, te puede inventar un gol o se puede fabricar un gol en cualquier momento, ya sea por una buena jugada de Adeyemi, como por ejemplo fue el otro día ante el Heidenheim, como por ejemplo fue hoy en ese 1-0, como puede ser Girassi con algún centro, con algún gol que se puede inventar. Bueno, son cuestiones que lógicamente son un poco la identidad que le ha imprimido el croata a este equipo. Un equipo mucho más pragmático, un equipo también que trata de que el partido se mueva en unos ritmos bastante bajos, por así decirlo. Después, siguiendo con lo que fue la continuidad del partido, que después llegó el 1-1 con ese gol de Gildis, que hasta ese momento no había hecho mucho, pero después, a partir de ese gol, es un golazo espectacular, Gildis, crece en el partido, crece la Juventus, eso fue que después también termina participando en lo que fue la jugada del 2-2, el gol de Vlahovic, fue esta que me encanta, para mí tiene un talento descomunal. Gildis es uno de los futbolistas jóvenes que más me gusta porque tiene mucha calidad, tiene un muy buen golpeo, es un futbolista que juega realmente muy bien, es un gran proyecto de jugador que hoy, como decía, por ahí en el primer tiempo se lo vio un poco tirado por la izquierda, medio incómodo, no tuvo una gran primera parte, pero sí ya en el complemento con un poquito más libre y con más responsabilidades, por así decirlo, bueno, se hizo cargo el equipo y terminó siendo una de las figuras del partido, ¿por qué no?
porque marcó un gol y dio una asistencia, y después, dentro de ese lapso de minutos, es cuando llega el empate del 1-1, 2 minutos después llega el gol del Mecha, con ese gol de, como comentaba antes, también a pase de Adeyemi, con ese muy buen remate de la frontal, una de las grandes cualidades que tiene el ex futbolista del Wolfsburgo, y 2 minutos después, como si fuera poco, llegó el 2-2, como decía antes, con esa asistencia de Yildiz, y el gol de Vlahovic, que había entrado hace un par de minutos, y que también terminó siendo la gran figura de la noche, porque entró muy bien el serbio. Es un poco difícil de entender por qué suplente o por qué fue suplente hoy, viendo Copenda. Es cierto que hoy creo que fue el debut de Openda, o no me acuerdo si había debutado el otro día frente al Inter, pero no tuvo un buen partido. Jonathan David tampoco pudo aportar demasiado. Bueno, viendo que Vlahovic está arrancando bien la temporada y que hoy cuando entró lo hizo muy bien, bueno, me llama un poco la atención de por qué fue suplente, porque lo vimos que cuando entró fue totalmente determinante y bueno, como decía antes, fue el gran salvador porque marca un doblete, da la asistencia para el 4-4 de Lloyd Kelly, así que fue un factor diferencial y un jugador que, bueno, le terminó salvando el resultado, le terminó salvando el partido a Igor Tudor, porque si la Juventus hoy arrancaba perdiendo, hubiese sido un golpe muy importante, así que Vlahovic termina coronándose como el hombre de la noche, más allá que creo que el MVP se lo dan a Adeyemi, pero bueno, entendiendo que el premio se lo da antes que termine el partido, o, perdón, o que el jugador del partido se elige antes de que termine, bueno, si no, claramente tenía que haber sido para el serbio, que fue sin duda una pesadilla porque entró y hizo todo bien. Jugó bien de espaldas, aguantó las dos que tuvo, los únicos 2 remates que tuvo, los terminó marcando. Tiró un centro espectacular para el 4-4, así que hizo un ingreso fenomenal. Pues después él marca el 2-2, minutos después llega pues el 3-2 con esa acción que creo que es una pérdida de Thuram ante Savitzer y el remate que termina en gol por parte de Jan Couto, con una clara responsabilidad de Gregorio porque cubre mal el primer palo. Es un gol en el que hay claramente mucha cooperación de arquero italiano. Couto, que como decía antes, tuvo un partido correcto, me parece que no fue un mal partido, me parece que tampoco es para tirar, no es demasiado para tirar muchos fuegos artificiales, por así decirlo, pero es cierto que este arranque de temporada se lo está viendo mejor, se lo está viendo con más confianza. Kovac está apostando por él, está siendo titular y creo que más este cambio de sistema a jugar con 3 centrales y él como carrilero, que es como él jugaba en el Girona, se lo nota realmente muy cómodo y se lo nota con confianza. Creo que este gol también le va a seguir sumando dentro de este aspecto. Ya había tenido un buen partido en la Pokal, en lo que fue el debut del equipo esta temporada. También ya había dado una asistencia muy buena ante el Unión Berlín, así que es un jugador que bueno, está sumando. Hoy marcó su primer gol, así que creo que también es algo positivo para destacar. Y bueno, es un poco por ahí junto al nivel de Adeyemi, que es un jugador igualmente que sí, en Champions se crece. Después sabemos que en el día a día, durante la Bundesliga, es un futbolista que es muy regular, que nunca termina de encontrar un grandísimo nivel. En estos partidos Champions, sí, se da un nivel, da un pasito adelante, como se suele decir, se crece en confianza y crece en nivel, pero sigue siendo más lo mismo. En estos partidos termina apareciendo, pero en otros partidos por ahí de menos reflectores o menos importantes, por así decirlo, no termina pesando demasiado. Pero bueno, junto, dicho, Jan Couto, Adeyemi, por ahí en Mecha y alguna cosita más, por ahí fue un poquito de lo más rescatable. Después, también yendo un poco al nombre por nombre, Savitzer tuvo un partido ahí. A mí Savitzer de 5 me convence muy poquito, pero es cierto que es el único futbolista que hoy puede jugar en esa posición, porque Gross de 5 me convence menos, en Mecha está para ser más el doble 5, Bellingham más lo mismo, y después no tiene muchas más opciones. Chubameca para jugar 5 claramente no lo es, entonces no hay muchas más variantes para poner en ese pivote, que es otra posición. Antes hablaba del 10, bueno, es otra posición que el Dortmund debería haber reforzado y no lo termina haciendo, y se nota y repercute en el rendimiento del equipo. Guirassy, por ejemplo, tuvo un buen partido, después tuvo esa polémica con el penal que terminó con el 4-2 por parte de Bensebaini, una acción también que fue polémica por todo, porque el penal fue un poco, por así decirlo, no sé si polémico, porque es cierto que el remate de Guirassy parece que da en la mano de Kelly, otra imagen parece que da en el pecho. Bueno, el árbitro cobró mano, el árbitro cobró penal, el VAR tampoco le cambió la decisión, tampoco lo llamó, así que vamos a confiar en que fue penal, pero una acción que también fue muy controversial y que veremos si no tiene algún tipo de repercusión extra pensando en los próximos partidos, porque Guirassy, que venía pateando los penales, recordemos que había errado uno ante el San Pauli, no es un gran ejecutor. Guirassy ha tenido varios penales cerrados desde que ha llegado al Dortmund, también recuerdo algunos en el Stuttgart. Entonces, ante esto, bueno, Kovac decidió cambiar el ejecutor. Hoy pateó Bensebaini. Bueno, Guirassy, lógicamente, como goleador, no había hecho un buen partido, no había marcado, él provocó el penal, él agarró la pelota y él quiso patear. Bueno, se armó toda esa polémica, finalmente
con Kovac a los gritos pidiendo que lo patee Bensebaini. Bueno, a fin de cuentas lo pateó el argelino, que es un gran ejecutante, ya había pateado muchos en el Gladbach, así que ahí también tiene una buena variante Kovac, y bueno, por algo lo eligió a él. Bueno, termina marcando por suerte 4-2, que parecía ser un final feliz, porque era un muy buen triunfo del Dortmund, un triunfo importante por lo que era el debut, porque era visitante, y porque es ante un rival de un nivel similar, es ante un rival directo dentro de estos 8 que va a enfrentar en esta fase liga. Es un equipo al cual se lo puede emparejar en cuanto al nivel, así que era un triunfo muy importante, y además con toda esta polémica, con todo este revuelo que se ha armado por el penal, queda un poco helado, porque si el equipo ganaba, bueno, Mensahini metió el penal, el equipo ganó, todo bien, no iba a pasar nada. Pero con lo que fue el primer partido, seguramente esto, o no, veremos, pueda encender las alarmas. Porque, como decía en el inicio, hasta el minuto 93, el Dortmund iba 4-2. ¿Qué pasó? En el 94 llega ese gol de Kalulu, ese gol de Vlahovic, tras un muy buen centro de Kalulu, una acción en la que Bensebaini falla porque es un error en salida, una pelota que no quiere dejar salir, no me acuerdo muy bien cómo es la jugada, pero es un error del argelino que deja la pelota, viva, el buen centro Kalulu, y después Vlahovic, que no me acuerdo bien si se anticipa a Rierson o Antón, que ninguno de los tuvo un buen partido igualmente. Creo que esa línea defensiva tuvo un partido muy complicado, claramente. Terminó con ese 3-4, que parecía igualmente que, bueno, da algo de incertidumbre a los últimos 2 minutos de partido. Que llega, bueno, pasó al 96, el centro de Vlahovic, muy bueno ese centro sur, espectacular. Y el caso de Kelly, que también creo que Rierson es quien lo termina habilitando, es una acción milimétrica, cuando se terminó también definiendo vía VAR, pero que significó el 4-4. Y un final de partido totalmente loco, y bueno, y 2 puntos perdidos por el Dortmund de manera muy insólita, porque no queda otra forma de decirlo. Ibas ganando por una ventaja de 2, el partido parecía cerrado, tenías, además la Juventus en un momento ya con el 4-2, no te digo que parecía muerta, pero parecía que ya el resultado, bueno, perdimos, ya la sensación que transmitía incluso Tudor, porque lo sacó a Yildiz cuando Bensebaini comete penal, después lo saca Yildiz, que es la gran figura del equipo, y también era un mensaje de, bueno, ya está, perdimos el partido, pienso en lo que viene. Entonces, como que ese gol de Vlahovic del 3-4 le dio más vida a la Juventus, y bueno, después lo termina empatando, pero el Dortmund tenía todo a favor, porque era tener la pelota, era aguantar los últimos minutos, y ya está. Y bueno, le hacen 2 goles en 3 minutos, algo totalmente y preocupante, y bueno, que no ayuda a esta imagen del equipo. Como sigue la defensa, sigue dando dudas. Antón, mira que ha tenido unos buenos partidos en este arranque de temporada, pero le sigue faltando contundencia. Rierson en determinado contexto central te puede ayudar, le otra hizo un buen partido ante el Heidenheim, pero hoy volvió a dejar bastantes dudas. Bensebaini es un futbolista poco fiable, sí, que te puede aportar desde la construcción, desde unos buenos pases, buenos centros, ahora en los penales, pero en acciones defensivas, bueno, en muchos partidos deja que desear. El mediocampo, que por su mal armado tampoco termina ayudando mucho, tampoco termina respaldando a sus defensores. Svensson no tuvo un buen partido. Couto en defensa estuvo bastante correcto, pero bueno, es un equipo que en defensa sigue siendo muy, no de competitivo, pero sigue dejando muchas dudas, hay muchos espacios. Hubo una acción en el primer tiempo que también queda casi mano a mano, no me acuerdo si Openda o Jonathan David, pero también, bueno, producto también de esas complicaciones, o todavía de esas falencias que el equipo Kovac sigue demostrando, y que bueno, tendrá que seguir corrigiendo. Por eso, ya para finalizar, es un empate con sensación de derrota, por lo que fue el final, porque es un punto que en la previa no era malo, porque si en la previa decíamos que el Dortmund iba a empatar, me parece que no era un mal punto por la condición distante y por ser el debut, para no arrancar perdiendo, pero por cómo fue el partido, que siento que fue parejo. Creo que al final el 4-4 es un resultado bastante acorde a lo que fue el trámite. Me parece que no, que el Dortmund no fue más que la Juventus, y la Juventus tampoco fue más que el Dortmund. Por eso me parece que el partido estuvo bien que termine empatado, pero viendo el contexto de que ibas ganando, y bueno, la sensación queda de mucha amargura. Seguramente Kovac haya pegado un par de gritos importantes después del 4-4 en el vestuario, porque me parece que hay mucha más responsabilidad de los futbolistas que de Kovac hoy. Porque al final del partido fue acciones en las que Bensebaini, por ejemplo, en el 3-4, como decía antes, deja la pelota viva, y en el 4-4, que es una pelota en la que Brandy creo que la termina perdiendo. Entonces, hay mucho ahí de los futbolistas, y no tanto del croata, que podría haber errado algún cambio, no sé, Bellingham no entró bien.
Bayer jugó mucho tiempo, creo, porque no hizo un buen partido, me parece que lo podía haber sacado antes, pero me parece que hubo mucha más responsabilidad del futbolista hoy que de lo que pudo hacer Kovac en cuanto a la gestión o en cuanto a la lectura del partido en sí. Así que no mucho más, un debut amargo para el Dortmund, que ya la próxima fecha, dentro de 2 semanas, estará enfrentándose al Athletic Club, que hoy perdió su debut ante el Arsenal 2-0, partido que va a ser lógicamente de local en Alemania, así que es un partido que, viendo este resultado, va a tener que recuperar estos 2 puntos que perdió, así que va a tratar va a tener que intentar de ganar ese partido y de hacerse fuerte en condición de local, así que no mucho más. Ya seguramente yo te lo estoy diciendo miércoles, el partido bueno, fue ayer, pero estoy tirando inmediatamente después de que termine el encuentro. Ya hoy con lo que va a ser lógicamente el debut del Bayern ante el Chelsea, y mañana sí con lo que va a ser las últimas 2 presentaciones y los últimos 2 debuts, tanto del Eintracht ante el Galatasaray, y antes, ese partido se juega antes, el del Leverkusen ante el Copenhague en Dinamarca, así que también seguramente lo estemos analizando y demás. Así que no mucho más, los lo contando con lo que fue el partido, si lo vieron, qué les pareció. Obviamente fue una locura el partido, fue un segundo tiempo totalmente alocado con 8 goles, situaciones, esta polémica del penal, esa discusión de Guirassi con Messebaini y bueno, todo lo que ha dejado lógicamente el desenlace de la noche en Turín. Y después, no mucho más, lo dicho. Cualquier comentario es más que bienvenido, y como siempre les digo, les invito a suscribir al canal, los invito a que le den al video que les gustó, que lo compartan, sigan el resto de mis redes y ya saben, por supuesto, todo por todo el resto. Así que no mucho más, hasta aquí el video, me despido y así nos vemos en un próximo video de ADN Bundes.